Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Ese será nuestro texto de estudio. Y el título para el día de hoy, hemos estado hablando acerca de los principios del juicio de Dios. Y solamente aclarar una vez más, cuando hablo de principios no me estoy refiriendo a los comienzos del juicio de Dios, porque el juicio de Dios ya está en acción, como vimos en el capítulo 1, pero estoy hablando más bien acerca de los elementos, de las cosas que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. A eso me refiero con principios. Entonces, y el día de hoy vamos a ver la sexta parte de este tema, principios del juicio de Dios, sexta parte. Hoy, si Dios permite, será el último sermón relacionado con este tema. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16 dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, debemos recordar que la última vez terminamos con la afirmación del apóstol en el versículo 13 diciendo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y a la luz de lo que vimos en este versículo, podrían haber surgido algunas preguntas. Por eso esta es una continuación del sermón anterior. Y esas preguntas son las que vamos a responder el día de hoy. Algunas preguntas pueden ser: ¿eso significa entonces que los gentiles están excusados del juicio y el castigo eternos porque no han tenido la ventaja de la ley y por lo tanto carecían de una base para vivir en obediencia? Bueno, no precisamente. Porque como ya lo hemos dicho y como Pablo ya lo ha establecido, los gentiles, esto es, los que están sin ley, sí cuentan con una revelación general. Esto es lo que Pablo nos ha dejado saber en los versículos 18 al 32 del capítulo 1. Así que no importa si eres gentil, no importa que no tengas ninguna conexión con la ley, con los pactos, con las promesas, eso no te excusa absolutamente del juicio de Dios. Pero ¿acaso pudiera decir alguien: Pablo no dice más adelante en su epístola que donde no hay ley tampoco hay transgresión? Capítulo 4, versículo 15. O en el capítulo 5 y versículo 13, que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Noten las preguntas que estoy haciendo. O también alguien pudiera decir: ¿y no dice Pablo en Romanos 7:7 que yo no conocí el pecado sino por la ley? ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Bueno, porque creo que después de todo lo que hemos visto es lo más natural que pudiera surgir. Si una persona no conoce la ley, ¿de qué le van a inculpar? ¿No es cierto? Básicamente esa es la pregunta general. Si una persona no tiene conocimiento de la ley, ¿de qué lo van a inculpar? Otra vez, y estoy citando unos mismos versículos del apóstol. Donde no hay ley no se inculpa de pecado, por ejemplo. Entonces, ¿sobre qué base Dios va a juzgar a los que no están bajo la ley? ¿Sí? Esa es la pregunta, en términos generales. Y eso entonces nos lleva a nuestro primer encabezado el día de hoy, que es el testimonio de la ley en el corazón. El testimonio de la ley en el corazón, versículos 14 y 15. Es decir,
aparte de que Dios se ha revelado de una manera general en la creación, como ya lo vimos, hay algo más que Dios ha hecho con todos los seres humanos, sin excepción. Versículos 14 y 15. Anticipándose a tales preguntas, Pablo establece ese sexto principio sobre el cual serán juzgados todos los paganos, afirmando que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto significa que ellos son ley para sí mismos. ¿Sí? Y Pablo pasa a explicar esto en mayor detalle al decir de esta manera: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que un gentil, como usted, como yo, que no teníamos nada que ver con la ley, como les dije, y digamos que si no tuviéramos ningún conocimiento del Evangelio, de todas maneras no tendríamos excusa. Es lo que está diciendo estos versículos. Porque Dios ha escrito su ley. ¿En dónde? En los corazones. Esa es nuestra afirmación general en este sermón. Dios ha escrito su ley en los corazones de todas las personas. ¿Sí? Existen 4 razones por las que se pierden los paganos entonces. Primero, como ya lo hemos señalado, debido a su rechazo hacia el conocimiento que tienen de Dios a través de la creación. Eso los condena. Esa es la primera razón por la que se van a perder todos los impíos, todos los paganos, porque deliberadamente han rechazado, han resistido el conocimiento de Dios revelado a través de su creación. Pero no vamos a abundar en eso, porque otra vez, eso ya lo vimos. En segundo lugar, como el apóstol advierte ahora, su conducta basada en el conocimiento de la ley escrita en sus corazones también los condena. Esa es la segunda razón por la que van a ser condenados los paganos. Por su conducta basada en el conocimiento de la ley escrita en sus corazones. A través de la historia ha habido muchos incrédulos que han sido honestos en sus negocios, respetuosos a sus padres, fieles a sus cónyuges, responsables con sus hijos y generosos con los necesitados. Cosas todas muy buenas y que se elogian en la palabra de Dios. El criterio de justicia de Dios también se refleja en muchos sistemas judiciales seculares en los cuales el robo, el homicidio y las diversas formas de inmoralidad se consideran como un mal y son ilegales. Muchas filosofías paganas, tanto antiguas como modernas, enseñan ciertos parámetros éticos que establecen un paralelo con los de las Escrituras. ¿Qué voy diciendo con todo esto? Bueno, voy diciendo que todas las personas, sin excepción de raza, de cultura, de etnia, todas las personas tienen un código de ética intrínseco. ¿Sí? Todas las personas. ¿Por qué los hijos respetan a los padres? ¿Por qué los esposos aman a sus esposas? ¿Por qué la constitución política de un país, por ejemplo? ¿No les parece? Porque ya hay algo en ellos. ¿Por qué se juzgan a los ladrones, a los asesinos? ¿Por qué las cortes? Porque hay un parámetro ético en todos los seres humanos. Y eso establece un paralelo con lo que Pablo está diciendo aquí. Todas las personas en alguna manera se comportan de acuerdo a lo que ellos creen que es éticamente o moralmente bueno. ¿Sí? Ese es el punto. Todas las personas tienen algo de moralidad. Aún las personas más inmorales tienen algo de ética o algo de moral. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que
vamos a decir, es mujeriego, pero quizás sea correcto o honesto en los negocios. O estamos hablando de alguien que es deshonesto al hacer tratos, pero es fiel a su cónyuge, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Todas las personas, por defecto, tienen algo de moral, algo de ética en ellos mismos. ¿Y eso por qué? La Biblia informa acerca de muchas obras buenas realizadas por paganos también. Y aquí vamos a ver un par de textos nomás. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, vamos a ir rápidamente allá, en el libro de Daniel capítulo 6, versículos 25 al 28. Esto ocurre exactamente después que Daniel es librado del foso de los leones. ¿Sí? Entonces, les digo esto para que tengan en cuenta el contexto en el que estamos. Versículo 25. Entonces el rey Darío, ¿quién era Darío? Darío era el rey de Persia, era el emperador de la época, era el gran emperador, fue el que derrotó a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, por cierto. Entonces este hombre era el gran emperador de la época. Y dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Es decir, cuando se habla de un imperio es que ha conquistado muchísimos países, ¿no es cierto? Que tiene dominio sobre mucha tierra, sobre mucho territorio. Y dice que escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas. Dice, paz os sea multiplicada. De parte mía, escuchen esto, no es una sugerencia. Cuando un rey habla, no está diciendo, miren, ustedes tienen la opción de hacerlo. No, un rey no habla de esa manera. Cuando un rey habla y escribe, es una orden, ¿sí? Es un mandato. Y dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, por si acaso, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Wow. Un hombre pagano. ¿Sí? La historia, ustedes busquen en internet, ustedes van a encontrar que esto no es un mito, esto es una realidad. Darío fue el gran emperador en ese tiempo, sobre toda la tierra. Y este gran emperador está diciendo esto, está mandando esto. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y la razón, porque Él es Dios viviente, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Está profetizando, ¿no les parece? Sí, está hablando de un reino que no va a tener fin. En alguna manera Él está reconociendo que su reino iba a acabar. Imagínense un emperador diciendo eso. Y luego dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sí? Por eso quedó así de asombrado. Era imposible, es imposible que si meten a alguien en una fosa llena de leones hambrientos, salga vivo. Eso es imposible. Por naturaleza eso no va a pasar nunca. Y por eso Darío estaba enormemente asombrado. Así que vamos viendo cómo personas paganas como este emperador hace cosas muy buenas y loables, ¿no les parece? ¿Y eso por qué? Otra vez, ¿no? ¿De dónde viene ese temor? O lo mismo, lo que sucedió con el apóstol Pablo, la lectura que se hizo al principio, por eso lo puse, que lo hicieran al principio porque no tenemos tiempo en el sermón para hacerlo, pero allí habla de que la gente quería matar a Pablo, ¿recuerdan? 40 hombres
juramentaron bajo maldición que no iban a comer y a beber hasta que no mataran a Pablo, ¿recuerdan? Pablo no la tenía fácil. Sin embargo, el tribuno, ¿sí?, era el encargado del concilio en aquella época, hizo dos cosas buenas a favor de Pablo. Uno, lo puso bajo custodia, lo salvaguardó en la fortaleza, ¿verdad? Y lo puso con soldados para protegerlo. Y número dos, cuando supo acerca de estos 40 hombres que iban a hacer eso, que habían juramentado bajo maldición matar a Pablo, entonces lo manda a Félix, a Cesarea. Y no no le dice, ok, déjenlo ir. No, ordena que todo un ejército. Si ustedes recuerdan la lectura que se hizo, ¿no? Caballería, artillería, un montón de gente para proteger a un hombre. ¿Cómo les parece eso? ¿Y por qué el tribuno hizo semejante bien con Pablo? Bueno, otra vez, volvemos al punto. La gente actúa de acuerdo a lo que ellos consideran que es moralmente o éticamente correcto, aún sin tener un conocimiento de la ley. Es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 2. El hecho, hermanos, es que esas personas, o más bien, el hecho de que esas personas hayan hecho cosas buenas, sabiendo que eran éticamente buenas, como lo del tribuno, como lo del rey Darío y como muchas otras, prueba que tuvieron conocimiento de la ley de Dios que estaba escrita en sus corazones. Por esa razón actuaron de esa manera. Porque aunque ellos no tenían ningún conocimiento explícito de la ley de Dios, sí lo tenían en su corazón. Por eso lo hicieron. Por lo tanto, escuchen esto. Si hay personas de este tipo que a pesar de esto nunca llegan a depositar su confianza en el Dios verdadero, sus buenas obras en realidad darán testimonio en su contra en el día del juicio. Por ejemplo, si Darío, aun con todo lo que hizo, con el decreto que mandó sobre todo su imperio, de que temiesen y temblaran ante Dios, pero si él mismo no depositó su confianza tal en ese Dios, esa buena acción que él hizo va a estar en su contra en el día del juicio. Es lo que Pablo está diciendo. Tercera razón por la que los paganos van a ser condenados. Los paganos son condenados debido a la conciencia. Ese es nuestro tercer punto. Los paganos van a ser condenados debido a la conciencia. Los gentiles que no tienen el privilegio de conocer la ley de Dios, de todas maneras tienen un testimonio acerca de la ley dado en su conciencia. ¿Sí? Todas las personas tenemos conciencia, ¿verdad? Sunedeisis o conciencia significa literalmente conocimiento con o conocimiento paralelo. El concepto mismo de la palabra testifica acerca del hecho de que los hombres reconocen que poseen un sentido instintivo incorporado en su interior acerca del bien y del mal, el cual también se encarga de activar en ellos el sentimiento de culpa. Entonces, los hombres no solamente tratan de comportarse de acuerdo a lo que ellos consideran que es éticamente correcto, sino que además de eso, ellos tienen una conciencia la cual los juzga a ellos mismos cuando hacen algo que, según su ética y su moral, es incorrecto. Esa es la conciencia. Por eso todos los hombres, en mayor o menor grado, tienen remordimiento en su interior, porque tienen una conciencia o un sentimiento de culpa. Las conciencias tienen diversos grados de sensibilidad, eso es verdad. Dependiendo del grado de conocimiento del bien y del mal, los sentimientos que se tengan eso variará los sentimientos que se tengan frente a ello.
La persona que tiene un conocimiento considerable de la palabra de Dios tendrá una conciencia más sensible que alguien que nunca haya tenido la oportunidad de conocer las Escrituras, ¿sí? Es decir, ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí, tenemos mayor luz, mayor conocimiento, y eso hace en alguna medida que nuestras conciencias sean más sensibles que las que no lo conocen, ¿sí? Además, pero eso es solo una parte acerca de la sensibilidad de la conciencia, pero aquí viene la otra. Además, las conciencias también varían de sensibilidad dependiendo de si han sido obedecidas o resistidas. Esta es la otra parte importante. Puede que tú tengas mucho conocimiento acerca de las Escrituras, acerca de la ley de Dios. Pero si tu constante ha sido resistir o desobedecer a la voz de tu conciencia, o en últimas a la ley de Dios, entonces tu conciencia, ¿qué va a pasar? Se va insensibilizando, ¿sí? O se va cauterizando, ¿ve? Entonces, ¿hay diferentes grados de sensibilidad de la conciencia? Sí. Uno, debido al conocimiento o a la luz que tengan, y dos, debido a si la has resistido o no. La conciencia decidiosa y renuente se hace cada vez más insensible y tarde o temprano puede dejar de dar señales de advertencia acerca del mal. Es por eso que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo, verdad? En Colombia vimos un caso de un hombre, ¿cómo un hombre ha violado tantísimos niños? O sea, una persona puede haber violado a un niño, y lo cual es demasiado grave, fuerte, pero seguramente su conciencia por dentro, pero haber violado tantísimos niños, entonces, ¿en dónde queda su conciencia, verdad? Bueno, es precisamente debido a esa resistencia, a esa desobediencia, a esa renuencia, a obedecerla, a obedecer esa voz interna. Pero eso, ok, dejemos eso allá, pero igual puede ocurrir aún en los creyentes. Cuando renuentemente, cuando de manera constante desobedecemos, ¿verdad? O somos renuentes o resistimos en alguna manera la conciencia cuando sabemos que algo no está bien. Entonces la conciencia empieza a insensibilizarse también. Pablo habla sobre herejes y apóstatas, escuchen esto, en los últimos días, cuyas conciencias serán insensibles como si hubieran sido cauterizadas por hierro candente debido a su oposición persistente a Dios y a su verdad. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice esto. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Otra vez, esto es seguro que va a pasar. Algunos van a apostatar. Y si habla de apostasía, escuchen esto. ¿Quiénes son los que apostatan? ¿Los que están adentro o los que están afuera? Los que están adentro, ¿verdad? Los que están adentro apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde se escuchan los espíritus engañadores o las doctrinas de demonios? No son en las sectas satánicas supuestas. No, eso está por demás. Las doctrinas de demonios, las falsas enseñanzas se enseñan desde los púlpitos. ¿Sí? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está esa palabra otra vez. Cauterizada la conciencia. ¿Cómo una persona se atreve a subirse a un púlpito a enseñar semejantes tonterías, como diría alguien, a enseñar doctrinas de demonios, falsas enseñanzas, herejías, teniendo conocimiento, porque los que se paran en un púlpito no se paran sin conocer este libro, seguramente.
Ellos saben lo que dice y lo que habla acerca de los tales. Pero ¿cómo una persona puede llegar a pararse y enseñar semejantes cosas? Bueno, pues precisamente porque sus conciencias han sido cauterizadas o insensibilizadas. Dios usa entonces las conciencias de sus hijos como vehículos para su enseñanza y orientación. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos algo que no es correcto y nos sentimos mal dentro de nosotros, Dios nos está llamando la atención. Claro, por supuesto está usando su espíritu, porque si somos creyentes tenemos el espíritu, y el espíritu nos mueve dentro de nosotros, mueve nuestras conciencias, mostrándonos lo que está mal. Por lo tanto, Pablo apercibe a los creyentes en muchas ocasiones para que sean fieles y atentos a las direcciones de sus propias conciencias, así como a tener respeto por las conciencias de otros creyentes. Esto es interesante. Cuando hablamos de la conciencia, hay dos cosas que debemos tener. Una, nosotros escuchar siempre la voz de la conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos, en el caso del creyente, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y encima de eso pues tenemos al Espíritu, ¿no es cierto? Pero también debemos tener cuidado de las conciencias de los otros. Rápidamente, dos textos, Romanos capítulo 13, versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, está hablando de las autoridades, ¿sí? De las autoridades civiles. ¿Por qué razón nosotros debemos someternos a las autoridades? ¿Sí? Y entonces dice aquí versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, ¿sí? Es decir, no debiera exceder los límites de la velocidad, no solamente porque me van a dar un ticket, pero sobre todo, ¿por qué razón? Sino también por causa de la conciencia. Si yo soy creyente, mi conciencia me dice que exceder el límite está mal. Y esa es la principal razón por la que yo debo de obedecer las autoridades civiles, por causa de la conciencia. Eso por un lado, pero también, como les dije, está la otra parte. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Está hablando de aquellos que comen carne sacrificada a los ídolos y aquellos que se oponen a hacer eso. Ya sabemos que Pablo dice que un ídolo no es nada, ¿verdad? Sin embargo, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, ¿sí? No todos estamos al mismo nivel. Dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces está hablando de tener consideración con aquellos hermanos que son más débiles en esa manera, en su conciencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que si como cierta cosa, si bebo cierto tipo de bebidas, o si hago cierto tipo de actividades, o X o Y cosa, que yo sé que pueden hacer daño a la conciencia de mi hermano que es más débil o inmaduro, entonces, ¿qué debo hacer yo? Como quiera comer y decir, no, pues igual ellos tienen que entender. No, debo de tener cuidado de la conciencia de mi hermano, ¿no es cierto? Es lo que Pablo también está diciendo aquí. Entonces, hemos visto dos cosas aquí. Uno, debemos obedecer principalmente por razón de nuestra conciencia, y número dos, debemos tener cuidado de la conciencia de nuestros hermanos. Y de hecho, siendo consecuente con su propia enseñanza, el apóstol era cuidadoso en obedecer a su propia conciencia. Ahí en Hechos 23 también está, 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos,
yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo era fiel a su conciencia. ¿Pero por qué dice a su conciencia en lugar de decir a Dios? ¿No? Otra vez, porque la conciencia de un creyente está cautivada. Bueno, la conciencia de un creyente tiene la ley de Dios, pero no solo eso, tiene al Espíritu de Dios. ¿Verdad? Es por esa razón que también Lutero pudo, en esa famosa declaración en el concilio, en el sínodo de Dort, decir, bueno, después de que hizo toda una defensa acerca de su fidelidad a las Santas Escrituras, termina con una frase, ¿no? Dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque dice, es necio ir en contra de la razón. Lutero era consciente de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 2, precisamente, acerca de la conciencia. Ok, número 4, o la cuarta razón por la cual los paganos van a ser condenados. Bien, los paganos se pierden a causa de la atención que hayan prestado a sus propios razonamientos. Escuchen esto. Hemos dicho tres cosas. Los paganos se van a perder por rechazar el conocimiento de Dios revelado en su creación. Los paganos se van a perder debido a que ellos también tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Y ellos actúan de acuerdo a esa ley muchas veces. Y número 3, los paganos se van a perder porque tienen una conciencia, la cual los acusará a ellos mismos. Pero número 4, debido a la atención que hayan prestado a sus propios razonamientos, que constantemente están acusándoles o defendiéndoles. Obviamente, esta facultad natural está muy relacionada con la conciencia, edificando sobre la base del conocimiento instintivo del bien y del mal, suministrado por la conciencia. Entonces, esto los lleva a las personas a pensar sobre sus acciones, sobre su manera de actuar. Dice, hasta los incrédulos tienen la capacidad manifiesta para determinar que ciertas cosas son básicamente buenas o malas, correctas o incorrectas. Muchos luchadores contra la delincuencia y defensores de los pobres, por ejemplo, no reciben su motivación de las Escrituras o de una relación salvífica con Cristo. Y sin embargo actúan otra vez, como les decía, moralmente bien o hacen cosas que son éticamente correctas. Como seres humanos, simplemente no pueden evitar el conocimiento que tienen en su interior de que oponerse al delito y ayudar a los desvalidos son cosas buenas que deben hacerse. Entonces, las personas, como todas las personas tienen la ley escrita en sus corazones, se van a condenar o se van a perder debido a la atención que hayan prestado a sus razonamientos, que los acusan o los defienden. Esa es la cuarta razón por la que van a ser condenados. De hecho, el infierno, hermanos, es un estado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un estado donde no solamente habrá una ausencia absoluta de la bondad y la misericordia de Dios, lo cual en sí ya es suficiente castigo, pero además el infierno es un estado donde la ley de Dios que está escrita en sus corazones, donde la conciencia que les acusa y donde sus propios razonamientos que los acusa o los defiende van a estar presentes ahí por los siglos de los siglos acusándole. ¿Se imaginan ese tormento? Si nomás ahorita, piensen en esto, si nomás ahorita cualquiera de nosotros que salgamos y hacemos algo que no está bien, que nosotros sabemos que no está bien, y la conciencia nos redarguye y nos sentimos mal por eso, nos sentimos feo, ¿no? Piensen o imagínense lo que será el estado del infierno, donde su conciencia le va a estar recordando y acusando por los siglos de los siglos por no haber obedecido la palabra de Dios y por haber resistido la voz de la conciencia. Eso va a ser un tormento inimaginable. Así como la vez pasada, o hace 2 sermones, más bien,
hablamos acerca de lo inimaginable que va a ser estar en la gloria de Dios, en comunión y en relación con Cristo. De la misma manera es inimaginable el tormento que va a ser el infierno por causa de la ley escrita en el corazón y de la conciencia. Ok, entonces, por esas 4 razones profundas, ninguna persona puede sostenerse en pie y sin culpa en el juicio de Dios. Amados hermanos y amigos que están aquí, se los digo honestamente, por estas razones que hemos visto, estos sermones que hemos estado trayendo, en alguna manera podría decir como el apóstol Pablo, de que estoy limpio de haberles predicado el evangelio y de haberles traído exactamente lo que las escrituras enseñan sobre el juicio de Dios. Y ninguno va a tener excusa, como hemos dicho. El hecho de que no se hayan vuelto a Dios demuestra que no vivieron a la altura de la luz que Dios les proveyó. Jesús declaró categóricamente en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si en sus corazones, si Dios está obrando en sus corazones y saben que lo que se está predicando es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sabrán si lo que se está diciendo es de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Y en Hechos 17, versículos 26 al 27 dice lo siguiente, o Pablo aseguró más bien a sus oyentes lo siguiente: de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren, hermanos y amigos, Dios no está lejos, ni siquiera de los más paganos hombres. Ya lo vimos. Todos los hombres tienen un código moral en sus corazones y se llama la ley de Dios. Y por esa ley, la conozcan o no, es que van a ser juzgados todos los hombres. Y en segundo lugar, ya el tiempo que me resta, vamos a hablar un poco acerca del motivo. Esto es algo de suma importancia. Ya hemos hablado o hemos dicho en otras veces que la base sobre la cual Dios va a juzgar a los hombres son las obras, ¿no es cierto? Eso lo expusimos de una forma clara. Ya vimos en qué manera o cómo es que va a hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el versículo 16, Pablo afirma lo siguiente: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Escucharon esto? Versículos atrás, Pablo había dicho que Dios iba a juzgarnos en base a las obras, ¿no es cierto? Y lo vimos, lo expusimos. Ahora está diciendo, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres. Entonces pudiéramos preguntar, bueno, ¿Dios va a juzgar entonces en base a las obras o en base a los secretos? Bueno, las dos cosas son verdad. Dios va a juzgar en base a... Esta mañana el estudio que trajo el pastor Ricardo estuvo muy apropiado precisamente con el tema. Si hay algo de lo cual Santiago se quiere asegurar es de que los creyentes sepan que son creyentes, ¿no es cierto? Y por eso habla de las obras en el tema de la fe, porque una fe sin obras es muerta. Y la razón por la que Cristo va a traer las obras, como vimos en Mateo 25, la razón por la que Cristo va a traer las obras en el juicio final, ¿sí?
No es para ver qué tan buenos o qué tan malos fuimos. No, esa no es la razón. Sino para que Él sea justo, para que todos los hombres vean que Él es justo. Pero también dijimos cuando hablamos de las obras lo siguiente. Hay muchas personas que hacen buenas obras. Darío hizo una buena obra, lo vimos hace un momento. El tribuno hizo una buena obra con Pablo, ¿no es cierto? Con el apóstol. Pero, entonces, ¿al fin va a ser por las obras o no? Bueno, hay algo mucho más de fondo. Y es la motivación, el motivo. Y ese es nuestro séptimo principio del juicio de Dios, el motivo. Aquí Pablo aclara que está hablando acerca del juicio final, en el día que Dios juzgará, hablando del juicio. El motivo es una base válida para el juicio, por la única razón de que Dios es capaz de juzgar por Jesucristo. Y pudiera agregar aquí lo que dice en Apocalipsis, quien tiene ojos como llama de fuego y que todo lo penetra, que todo lo ve, los secretos de los hombres. Por eso Jesucristo pudo identificar a Jezabel y a Balaam y a Nicolás en las iglesias de Apocalipsis. Porque Jesucristo tiene ojos como llama de fuego que todo lo ve. Y es por esa razón que Dios también tiene una base suficientemente válida para juzgar los secretos de los hombres. Debido a que el Señor tiene un conocimiento infalible, es decir, sin error, debido a que Él tiene un conocimiento infalible de los motivos de todas las personas para hacer las cosas que hacen, Él puede juzgar infaliblemente o sin equivocarse si esas obras son verdaderamente buenas o malas, si vienen de la carne o si proceden del Espíritu. Escuchen esto. Quiero seguir con el caso de Darío. ¿Por qué razón Darío actuó como actuó? Bueno, ya dijimos que porque tenía la ley escrita en su corazón, lo cual es verdad. Pero también hubo algo más que lo leímos ahí, ¿recuerdan? Él estaba aterrorizado. ¿Cómo Daniel sobrevivió? What? Estaba aterrorizado y por eso hizo lo que hizo también. Pregunta, ¿fue una buena obra lo de Darío? Sí, fue muy bueno. Mandó que todos temieran y temblaran ante Dios. La motivación con que lo hizo, incorrecta. En el día del juicio, ¿esa va a ser contada como una buena obra? Balaam bendijo, profetizó hermoso sobre Israel. Eso fue una buena obra. Pero la motivación, ¿en el día del juicio va a ser contada como una buena obra? No. Por eso, si bien el juicio va a ser basado en las obras, como ya lo expusimos, Dios no mira lo que está delante de los ojos. Dios mira el corazón. David aconsejó a su hijo Salomón que sirviera a Dios, en 1 Crónicas 28:9, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Miren, hermanos, a los hombres podemos engañar. Aquí podemos aparentar. A Dios no. Él mira y escudriña los corazones. Conoce aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. En uno de sus salmos más bellos, David confesó lo siguiente, 139, versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Wow, Dios sabe lo que pensamos. Has escudriñado mi andar, mi reposo,
todos mis caminos te son conocidos. Eso es lo que Dios va a mirar. Jeremías dijo en Jeremías 17:10, yo Jehová, más bien Dios dijo a través de, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí están las dos cosas otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está el fruto de las obras, lo que ya vimos, pero también está escudriño la mente y pruebo el corazón. Por esa razón es que se va a saber si son obras buenas en realidad o no son buenas. En 3 ocasiones en el Sermón del Monte Jesús dijo lo siguiente: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él no te va a recompensar por lo que hiciste en público. Bueno, puede que también, si la motivación era correcta. Pero lo más importante, lo grande de un hombre se mira en lo secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es obvio que existe algo que se puede llamar bondad humana relativa. Muchos incrédulos viven en un plano moral alto en comparación con la mayoría de gente. Pero esa no es la clase de bondad que satisface a Dios, porque nada que se haga por un motivo diferente a su gloria y en su poder es verdaderamente bueno. Todas las cosas que se hacen en la carne sirven únicamente a la carne y por naturaleza están manchadas con imperfección humana e intereses egoístas. ¿Saben cuál es el trabajo de los millonarios? No es hacer más dinero. El dinero de ellos trabaja solo. El trabajo de ellos es ver cómo reparten dinero. ¿Pero sabe por qué ese es su trabajo? No porque quieran hacerlo. Sí, ya saben. Para evitar pagar demasiados impuestos. Ese es su trabajo. Pregunta, ¿lo que hacen ellos es bueno? Sí. Ante los hombres, quizá. ¿Pero su motivación? Incorrecta. No son cosas que pueden hacerse por el único motivo correcto, que es el de agradar y glorificar a Dios. Bien sea que se haga para impresionar a otros con la bondad propia, para reaccionar a la pasión de grupo, para aliviar sentimientos de culpa o simplemente para sentirse mejor acerca de uno mismo, cualquier cosa que no se haga para Dios y por medio de su poder es básicamente pecaminosa e inaceptable para Él, sin importar cuán buena y sacrificada tenga la apariencia en su exterior. David cometió pecados terribles mientras sirvió como rey ungido de Dios sobre la nación escogida. Muchos de sus pecados, como fue el caso del adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, fueron ofensas capitales con las cuales Dios pudo haber determinado o haber demandado justamente la vida de David, ¿no les parece? Sí, pudo haberlo hecho seguramente. No obstante, escuchen esto. La motivación y dirección básicas en la vida de David no era la ambición egoísta ni la injusticia, sino el servicio y la adoración a Dios. David tuvo un momento sombrío en su vida. Y no fue un momento, fue bastante tiempo. Es más, las consecuencias de ese pecado o de esos pecados tuvo que sufrirlas por el resto de su vida. Pero la constante de David, ¿qué era? Servicio y adoración a Dios. Es más, si comparáramos en conducta a David con Saúl, quizás nosotros habríamos salvado a Saúl y acribillado a David.
¿sí? Eso hubiéramos hecho nosotros. A Dios no lo engañamos. Él estuvo dispuesto a reconocer, David, y confesar sus pecados ante Dios, abandonándose a la misericordia y gracia del Señor. Sin embargo, Judas, por otra parte, aunque exteriormente era recto y religioso, conocía muy bien la ley de Dios. Así como seguidor profeso de Cristo, él era parte del grupo más íntimo, era el grupo de los 12. Tenía poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, quizás para levantar muertos y predicar el evangelio, como lo hicieron los otros. Y quizás tenía una apariencia de ser generoso y bondadoso. Sin embargo, todo estaba centrado en sí mismo. En su interior llegó a tener menosprecio hacia Cristo y su evangelio de gracia. ¿Saben por qué se molestó con la mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo? Él dijo que si hubiera podido dar ese dinero a los huérfanos y a las viudas. ¿Creen ustedes eso? La codicia. Él sabía, es más, él en alguna manera quiso acelerar el proceso. Él veía en Cristo el rey de los judíos, pero él entendía que su reinado era material y físico meramente. Y por eso él en alguna manera quiso acelerar el proceso. Dijo, si entrego a Jesús, él seguramente se va a defender y ahora sí va a tomar posesión de su reino y yo seguiré siendo su mano derecha, porque él era el tesorero. Esa era la constante del corazón de Judas. Acordémonos de lo que Dios le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David como rey. 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no mira lo externo, Dios no mira tanto como nosotros, la apariencia. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una aplicación para terminar, amados hermanos, roguemos a Dios nos conceda la gracia de perseverar hasta el fin en el poder de su Espíritu y por medio de él vivir una vida íntegra y recta, sin apariencias, con el firme propósito de glorificarlo en todo lo que hacemos en todo tiempo. Ese es nuestro propósito de vida, ¿sí? ¿Quieren saber cuál es nuestro propósito? ¿El propósito por excelencia de toda persona? Claro, terminar una carrera es algo muy bueno, muy loable. Tener un trabajo exitoso, por supuesto, tener una familia también. Esas son cosas buenas. Pero el propósito más loable, más sublime que un ser humano pueda jamás alcanzar, vivir una vida íntegra y recta, sin apariencias, con el firme propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y en todo tiempo. Pero, ¿quién de nosotros puede vivir así? Aún siendo creyentes. Ya predicamos una serie sobre el Sermón del Monte, lo que es la ética cristiana. ¿Quién puede vivir a la altura del Sermón del Monte? ¿Saben qué dice Cristo para nosotros? Escuchen esto. En el Sermón del Monte, Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es todo lo que tenemos que hacer como creyentes, pedir al Señor. Pedirle nos dé la gracia de vivir a la altura de nuestro propósito. Y amigo, quiero que sepas esto. Ninguna persona tiene en sí misma el poder y la voluntad para vivir una vida íntegra y recta delante de Dios. Y no importa qué tanto o poco conocimiento tengas de Él. Ese limitado conocimiento que tengas de Él y su testimonio escrito en tu corazón atestiguarán contra ti en el gran día del juicio. Pero también quiero que escuches esto. La persona que procura genuinamente conocer y seguir a Dios puede tener la completa seguridad de lograrlo. Si eres honesto en esa búsqueda. Es una seguridad que Dios mismo ha prometido en Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? ¿Han estado escuchando el Evangelio el día de hoy o por varios domingos? Su búsqueda es genuina y sincera. Nuestro Dios ha prometido que si le buscaréis de todo vuestro corazón, le hallaréis. Y en otra parte Jesús prometió lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Escuchen esto. En otra parte dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? O sea, nadie puede venir a Cristo si no es por voluntad de Dios. Pero todo el que el Padre me da, vendrá. Ahora, no dice, todo el que el Padre me da, puede venir a mí. Dice, vendrá. Es seguro. Así que si vienes a Jesucristo, ten por seguro que vendrás y que Él no le rechazará. Esa es la seguridad que podemos encontrar en nuestro bendito Salvador. Y todos necesitamos a Cristo. Aún nosotros los creyentes necesitamos a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, pero también el que nos va a santificar. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque toda ella es verdad, toda ella es buena, Señor, para nosotros. Aunque a veces es un poco fuerte, es dura, pero es buena, Señor, porque de esa manera tú llamas nuestra atención. Tú quieres traernos hacia ti y entonces usas tu palabra como instrumento para llamar la atención de nuestras conciencias y traerlas cautivas a Jesucristo. Te alabamos, oh Dios, por esa obra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado sin tu testimonio. Y te suplicamos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a vivir a la altura de nuestro llamamiento, a vivir vidas íntegras y rectas, sin apariencias y para tu gloria. Y te suplicamos también, Señor, por todos aquellos que aún están fuera. Pero te ruego, Señor, para que les convenzas. Solo tú tienes el poder de hacerlo para traerlos a Jesucristo. Porque pueden tener la seguridad de que todo aquel que venga a Jesucristo no le va a echar fuera. Te suplicamos, haz esa obra también. Por Jesucristo y para su gloria. Amén.